Hola, ¿cómo están? Estamos en el programa Utopías. Hola Pablo, ¿cómo estás? Ay, está muy sabroso nuestro mate. ¿Cómo están? Buenas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Utopías. Ahora vamos a matear un poco y además que vamos a hablar y compartir con Teresa Alem. Sí, Teresa Alem es una educadora popular boliviana y vamos a ver qué nos comparte. En realidad yo trabajaba con grupos juveniles desde los 14, 15 años en la zona sur de Cochabamba, en Villa México. Teníamos grupos de mujeres en esa época. Era el 75, el Año Internacional de la Mujer, por primera vez, y ahí he trabajado mucho como parte de grupos juveniles femeninos, reivindicando todo lo que era los derechos de la mujer. Y a partir de eso empecé a ser como más metida en todo lo que era organización social, digamos. Importante es lo que nos dice Teresa, ¿no? Sobre el compromiso social en la educación popular. Uno de los detalles de la educación popular es el compromiso social. Pero ese compromiso social muchas veces se lo malentiende como hacer una donación para los pobrecitos, etcétera, etcétera. Eso se llama paternalismo. Y hay que ver, la Teresa Alem de pronto maravillosamente empieza a hacer educación popular por ese compromiso de transformación, ese compromiso de social que tiene, porque el compromiso social en el fondo es buscar la transformación de lo que está inequitativamente. Y tal vez también podríamos aclarar un poquito sobre qué es la educación. La educación popular es todo lo contrario. No es repetir conceptos, no es repetir aprendizajes, y lo que se dice no es bancaria. La educación popular no es bancaria. En el banco vos vas y depositas un dinero y cada vez que necesitas sacar, vas sacando de a poquito. Entonces eso se llama educación bancaria, que es la escuela, la universidad, etcétera, etcétera. Pero la educación popular no. Parte del compromiso social y parte de transformar la sociedad. Entonces, por eso es más o menos la educación bancaria es que te va depositando estas cosas, en realidad te va depositando el patriarcado. Por ejemplo, cuando eres niña o niña, se deben acordar ustedes, hay una ronda que se escucha y es un depósito que te dan de conocimiento y de valores, ¿no ve? Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, que sepa tejer, que sepa bordar, que sepa abrir las puertas para ir a jugar. Mira, te está depositando un antivalor machista. Que sepa tejer, que sepa bordar, que sepa abrir las puertas y me quiero casar, etcétera, es machista, ¿no? Y en la vida cotidiana, como es educación bancaria, te va sacando ese depósito, como sacas del banco, ¿verdad? De grande lo vuelves en tu vida cotidiana. Claro, porque al final yo entiendo esto de la educación bancaria a la escuela, ¿no? Como que en realidad te forma para que sigas sosteniendo eso, ¿no? Y para que no rompas con otro tipo de ver la vida, o de vivir la vida, o de aprender la vida, ¿no? Ahí está. Tú acabas de dar el concepto de la educación popular. La educación popular no te deposita para después lo apliques. La educación popular te ayuda a ver la realidad de manera crítica y puedas vivirla de manera feliz. Y no reproducir como arroz con leche y en tu vida tienes que buscar, ¿no ves? Ser la tejedora y todo lo que dice la canción. O sea, la sumisa en otras palabras. Sí, ¿no? El capitalismo también es algo que te deposita la educación normal, ¿no? Claro, es el sistema. Te vuelve como que le pongas un precio a tu misma vida, ¿no? Y te educa en eso de que si no estudias algo no eres nada, o no tiene sentido, tienes que servir, ¿no? Para algo. La educación popular es todo lo contrario. Pero sigamos viendo a Teresa Alem para que nos dé más
luces y seguir charlando. El año 83, 84, 85 hicimos muchísimos talleres, se posicionó, digamos, la idea de educación popular en Bolivia, empezamos a compartir con otros compañeros de América Latina y compañeras. Bueno, se hicieron muchas cosas, ¿no? En esos años. Era la alegría de la democracia, porque habíamos vivido mucho tiempo de dictaduras, y esa alegría de la democracia nos permitió trabajar un montón y movernos muchísimo. Qué interesante esto que nos dice sobre la alegría de la democracia, ¿no, Tere? Que es muy importante, sobre todo en la época de dictaduras que ha vivido nuestro país, y que lo que ha significado esta recuperación, ¿no? ¿Qué significa tener democracia, poder elegir, ¿no? Poder decidir? Y no solo eso, porque también la democracia son las democracias económicas, las democracias sociales, son todo eso. Y es una alegría de esas democracias que le ha permitido a Tere y a todas esas generaciones de la salida de las dictaduras en nuestra América crear, inventarse, vivir, soñar, cumplir sueños, etcétera, etcétera. Y esta alegría de la democracia, aparte que también, entra en todo, ¿no? También en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en nuestras relaciones de pareja, cuando hay relaciones que son dictaduras, ¿no? Claro, porque te imponen hasta cómo vas a, no sé, caminar. Y debería ser democrático, alegre, caminar cuando tengas que caminar, bailar cuando tengas que bailar, vestir, ¿no? Vestirte como tengas que vestirte, y etcétera, y etcétera, y etcétera. O sea, de pronto también el concepto de dictadura y la actividad dictatorial se traslada a la vida cotidiana cuando las sociedades viven dictaduras. Pero ahí viene lo que dice Tere, las alegrías de la democracia. Vivir construyendo sueños, vivir construyendo arcoíris, vivir construyendo de manera democrática, de par. Y lo que dices. Sobre todo el hecho de decidir, ¿no? Que eso también es la democracia, ser soberano sobre nuestra decisión y nuestras elecciones. Exacto, soberano con nosotras y nosotros. No solo ir a votar, sino decidir nuestras propias soberanías. Decidir la vida que queremos llevar. Exacto. Por ahí viene, entonces seguimos viendo que nos comparte. Empezamos a ver la historia de la educación popular no como una cuestión de homogenización o de metodologías, sino de construcción de conocimiento plural, desde lo cultural. Y bueno, desde entonces ahora esa ha sido mi búsqueda, mi camino. Después he dejado la educación como educación, así como ser parte de un espacio, porque ya dejé de pensar en que había que educar. Y bueno, ahora sí. ¿Y qué te ha parecido, Pablo? Hay dos elementos que se saltan: la cultura, lo cultural y la pluralidad. Esas pluralidades muchas veces no solo las mencionamos. La pluralidad hay que vivirla, hay que compartirla y hay que construirla. No se trata solo de mencionar, somos plurales y que no sé qué y que no sé cuánto. Aunque Bolivia es un estado plurinacional, ¿no? Solo muchas personas lo dicen para afuera, pero en la calle, en la cotidianidad, esa pluralidad tiene que ser de respeto, de convivencia y de construcción de un nuevo relacionamiento entre pares, entre personas, etcétera, etcétera. Al final todos somos diferentes, pero también somos iguales, ¿no? Iguales en derechos, iguales en oportunidades, en sueños, en perspectivas, en crecimientos. Pero seguimos compartiendo lo que es cultura. No hay una sola cultura. Eso de que la cultura es universal, ya con la experiencia de Tere Alem y de muchas educadoras y educadores populares, está ya en el camino, se ha deshecho. Ya es como una teoría antiquísima. No hay una sola cultura, son varias culturas y no hay una sola cultura universal.
Y reconociendo esto también no debería existir la discriminación, ¿no? O el racismo, o la segregación de ciertos grupos, ¿no? Al no ser único, porque no te pueden imponer una sola, y de pronto te das la vuelta a la esquina y hay otra expresión cultural. Entonces, seguimos viendo qué nos dice la Teriale. Fue muy emocionante, fue muy emocionante. Nosotras ya habíamos declarado que no éramos freirianas, porque ya estábamos metidas en todo lo que era educación popular, más allá de la alfabetización, más allá, y todavía se manejaba mucho lo de la pedagogía del oprimido, la educación como práctica de la libertad, y nosotros estábamos en otro discurso, la verdad verdadera. La cosa es que cuando llegó Paulo Freire el año 87, mayo del 87, hicieron como un encuentro ecuménico en el Instituto Americano, pero no invitaron a las personas que hacíamos otro tipo de cosas, ¿no? Pero hubo un conversatorio en el Teatro Achá donde invitaron a personas académicas. Y a mí me eligieron en la universidad para que vaya como académica. Entonces fui como académica. Me acuerdo tan clarito porque yo estaba esperando a mi guagua. Y era un día de mucho viento, mucho frío y al mismo tiempo bochorno. Así era. El Teatro Achá estaba relleno, yo era la más changa de todos los que estaban ahí, académicos. Yo de académica tenía nada. Pero me acuerdo que lo que escribí para ese momento era dejar de hablar de categorías de educación, y en esa época estaba muy de moda como, por favor, respeten a la educación popular. Es tan académica como cualquier otra cosa, y yo hablaba en esa partecita de que hablan mucho de ciencia, y la ciencia, si no tiene práctica, no sirve. Y recuerdo que dije, si quieren ponerle nombre a la educación popular, pueden decir también que es una educación tan científica solamente que les va a sacar otro tipo de resultados. Y Freire, ese momento, estaba él al medio, había una persona entre él y yo, y luego estaba yo, casi a un costado. Él tenía esta edad cuando yo tenía 27 años, 25, 26, por ahí. Y dijo algo así como, yo veo en los jóvenes, dijo, algo que no puedo explicar, pero lo único que puedo decir, y por eso lo llevo en mi corazón eternamente, es que esa niña que va a nacer va a ser libre. Va a ser libre porque los jóvenes luchan por su libertad. ¿Sabes qué? Llanto de todo el mundo, abrazos, besos, se acabó el show. Y fue así muy emocionante, muy. Wow. Sí, porque todos los académicos hablaron primero, después hablé yo, esa parte de la ciencia que va a demostrar que somos otra cosa. Él dijo eso y ahí acabamos. ¿Qué te ha parecido, Pablo, esto que nos habla sobre la educación popular como ciencia? Sí, la Tere de esa época fue muy visionaria, ¿no? Las discusiones que se hacían decían que la educación popular no significaba nada, era cualquier cosa, que no era una ciencia. Pero la Tere es muy hábil en eso, o sea, porque en ese entonces, imagínate, en la década del 80, la Tere ya decía que la educación popular es una ciencia que, por otro lado, les va a dar otro tipo de resultados, pero de manera científica. Y esto es lo que ella compartía, ¿no? Con tu presencia, la vez que llegaste a Bolivia. Sí, ahora yo quisiera compartirles una lectura, que igual es algo que tú habías dicho, ¿no? Que tiene mucha relación con esto que estábamos hablando, de la educación popular como ciencia.
Bueno, tú dijiste un suceso, un hecho, una canción, un gesto, un poema, un libro, se encuentran siempre involucrados en densas tramas, tocadas por múltiples razones de ser. Algunas están más cercanas de lo sucedido o de lo creado, que otras que son más visibles como razón de ser. Por eso, a mí me interesó siempre mucho más la comprensión del proceso sobre el qué y cómo se dan las cosas, que el producto en sí. Básicamente lo que nos dice Tere desde el 87 para adelante. Claro, y sobre todo hay que interiorizar esto que aprendemos, ¿no? Desde todos los días que vivimos en nuestra cotidianidad, que puede que no esté en un libro, pero a veces resulta más importante para nuestra vida misma, ¿no? Y para relacionarnos con el otro. Exacto. A ver, seguiremos viendo qué es lo que pasa. Para mí ha sido un permanente descubrimiento de lo que uno es y puede compartir con los demás. Teorizar en este momento no sería capaz de decir nada más, que son formas que nos inventamos los seres humanos para llegar a compartir la vida, nada más. Eso es. No, es verdad también. Es algo que está en todo. Ajá, compartimos, y lo que me gusta es que intentamos, por lo menos, porque a veces me descubro en otra actitud todavía, a pesar de trabajarme eternamente, bajar las hegemonías, deshacernos de esas poses de enseñanza y aprendizaje que son tan perversas, ¿no? O de creer que hay algo que es una verdad o que es lo correcto o cosas así, en las que realmente, gracias a una formación profunda de revisión del poder, porque la educación es mucho poder, pienso y repienso y espero que eso algún día sea verdad, ¿no? No como imposición, pero sí como forma de convivir. Que las hegemonías se caigan, que no haya ninguna verdad absoluta, esas cositas. Entonces, en tu vida cotidiana, ¿tú has tenido alguna experiencia, has visto en la calle, etcétera, que ejercen la hegemonía? Sí, pienso que está en todo, ¿no? Las hegemonías, incluso en nuestras relaciones. Por ejemplo, la hegemonía del patriarcado es algo que está bien presente en todo, ¿no? Es la imposición del varón, ¿no? Por sobre la mujer, por ser el varón. Entonces él es el que tiene que comandar, decidir, por ejemplo, salir a trabajar, ¿no? Y la mujer tiene que cuidar a los hijos, o los hombres, la desigualdad que hay, ¿no? Eso que nos dice la Tere Alem, qué lindo sería cuando todos hagamos y peleemos y que no existan las hegemonías. En estas hegemonías que tú hablas del patriarcado y del ejercicio machista, ¿verdad? El ejercicio machista es una hegemonía del sistema que nos impone hegemónicamente para que todos actuemos igual. O sea, igual en este sentido machista, violento, etcétera, etcétera. Y lo lindo de la Tere Alem es decir que no haya hegemonías, ¿sí? Sí. Todo lo contrario. Hay que romper con las hegemonías, ¿no? Porque al final, mientras permanezcan las hegemonías, siempre se va a perder nuestra autenticidad también, ¿no? Exactamente. Romper las hegemonías es buscar la felicidad. Ser felices, definitivamente la felicidad, la alegría es romper con todas las hegemonías. Tener las mismas libertades. Las mismas libertades, los mismos momentos. ¿Por qué unos tienen que cumplir sus sueños y el resto tiene que estar trabajando para que otros cumplan sus sueños? ¿Cuál es nuestro compromiso para el siguiente programa? Nuestro compromiso ya son varios. La anterior vez nos hemos comprometido a hacer una lista de aspectos en los que estamos, ¿no? Deconstruyendo nuestro patriarcado. Creo que eso es algo que también tenemos que decirlo. Sí. Y el programa
lo que significa, ¿no? La diversidad y los de ser plurinacionales. Tenemos unas tareas mucho más largas que empezamos a trabajarlas desde el siguiente programa. Entonces nos vemos, por mi parte, nos vemos en el siguiente programa y su programa Utopías. Nos vemos.